Konnichiwa. Hola de nuevo, misioneros. Bienvenidos una semana más al canal de YouTube Misión en Japón, donde cada semana vamos compartiendo las aventuras de esta misión en este lugar del mundo que es Japón. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico de la Diócesis de Madrid en España y desde junio del año 2023 soy misionero aquí en Osaka, en Japón. Y cada semana voy compartiendo con vosotros las aventuras de esta misión estupenda y maravillosa que Dios me ha encomendado. Y esta semana quería compartir con vosotros algo que voy experimentando desde que llegué aquí a Japón. Y es el respeto que los japoneses muestran por los demás. Se ve en muchas cosas y se percibe desde el momento en el que uno llega aquí. Por ejemplo, en las palabras que se van escuchando y dos de las expresiones que más se escuchan en Japón son sumimasen y gomen nasai. Gomen nasai es más coloquial. Pero más o menos vienen a significar lo mismo porque son disculpas. Sumimasen, disculpe. Gomen nasai, perdón. Y también está shitsurei shimasu, que también es disculpa. Luego comentaré algo sobre ello. Pero vamos, estas palabras se escuchan muy a menudo, ¿no? Lo cual es una cosa también buena, ¿no? De hecho, el preocuparse por el prójimo y respetar al prójimo es algo profundamente cristiano. Voy a enseñaros cómo se dice prójimo en japonés, que es curioso. Tiene dos kanjis, que son los siguientes. ¡Ping! Estos dos kanjis se leen rin, jin. El primer kanji, cuando va solo, se lee tonari y significa al lado. Por ejemplo, mi casa está al lado del mar. Watashi no ie wa umi no tonari desu. Mi casa está al lado del mar. Así que significa al lado. Y el segundo kanji, si vais siguiendo los vídeos del canal, quizá ya lo reconozcáis. Es el kanji de persona. Así que es la persona de al lado, el prójimo. Es fácil, ¿verdad? Bueno, pues esta es la palabra que se usa para referirse al prójimo. Y como digo, en Japón uno descubre que hay un respeto muy especial hacia el prójimo. Por ejemplo, os hablaba antes de la expresión shitsurei shimasu. Me llamó la atención algo que yo solía utilizar mucho en España, sobre todo cuando rezaba con los niños y les invitaba a venir a la capilla, y haciendo la comparación entre una casa y la iglesia, yo les decía a los niños, ¿quién vive en esta casa? Y los niños me decían, Jesús. Y yo les decía, ¿y qué es lo primero que se dice cuando uno entra en una casa de alguien? Y los niños decían, ¡se saluda! Y yo les decía, pues cuando entremos en la iglesia, saludamos a Jesús. Eso lo intenté hacer una vez con los niños aquí y ya me di cuenta de que no funciona. Porque cuando yo le pregunto a los niños aquí qué se dice cuando se entra en la casa de alguien, no dicen hola o el saludo propio japonés, sino que lo que ellos han sido educados para decir es shitsurei shimasu. Es decir, disculpe, perdón, unas disculpas por la incomodidad que pueda suponer para la otra persona el hecho de que yo esté en su casa, ¿no? Así que con esta pequeña introducción nos damos cuenta, ¿no?, de lo importante que es en la cultura japonesa el respeto por el otro que uno tiene delante. Y esto, como digo, es profundamente cristiano. Dice Jesús que toda la ley y los profetas se resume en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a uno mismo, ¿no? Así que ese respeto hacia el prójimo forma parte de ese segundo mandamiento similar al primero, que es el de amar al prójimo. Y vamos a hacer, como hacemos en otros vídeos, nos vamos a introducir en la lengua para descubrir alguna cosa en la lengua que refleja esta realidad de la cultura japonesa, porque como ya os he dicho muchas veces, la lengua es también el reflejo del alma y uno puede conocer el alma japonesa conociendo la lengua. 2 características de la lengua voy a resaltar. Una de ellas es la manera que tiene el japonés de proponer o invitar a alguien. Pues si yo quiero proponerle a alguien ir de viaje, hace 2 días tuve el examen de conversación en japonés y la parte en la que tenía que dialogar con el profesor, pues lo que tenía que hacer era invitarle a un viaje. ¿Cómo se le invita o se le propone? En español se diría, ¿quieres venir de viaje conmigo? Se diría así, ¿no? En japonés eso resulta duro sobre todo para el que recibe la invitación. Entonces, en japonés, las invitaciones o las propuestas se hacen siempre en forma negativa. Es algo que también está en el español y en el inglés y en otras lenguas, ¿no? Pero que en estos casos no utilizamos. Sería como decir, en lugar de ¿quieres venir de viaje conmigo? Diríamos, ¿no querrías venir de viaje conmigo? Así es como se diría en japonés. La frase en concreto sería así. Issho ni ryoko itte minai, que traducido al español sería ¿no querrías ir juntos de viaje? Y de esa manera se muestra ese respeto por el prójimo, formulando las peticiones de una manera negativa. Y una segunda característica de la lengua donde se muestra este respeto por el otro es el uso de un verbo que se utiliza mucho en todas las lenguas. Es el verbo creer o pensar, ¿no? En español se dice muchas veces yo pienso, yo creo, ¿no? Pues si se dice muchas veces en español, en japonés se dice muchas veces más. Se utiliza mucho. En otro vídeo hablaremos también de otras connotaciones que tiene el uso del verbo creer y que tienen que ver con la fe, pero aquí en este vídeo se trata de el respeto por el otro. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntaran en español, ¿cómo es esta persona? Yo diría, pues esta persona es amable, esta persona no es amable, esta persona es simpática, diría cosas así. Pero esa manera de hablar en japonés resulta dura, y dura especialmente para el que recibe esa frase. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo pienso que esa persona es simpática, pero el interlocutor con el que estoy hablando puede que no piense lo mismo. Entonces, en lugar de decir esta persona es simpática, en japonés se diría pienso que esta persona es simpática. Y de esa manera se expresa a través de la lengua ese respeto por el otro y en este caso por lo que el otro piense u opine sobre lo que yo estoy diciendo. Así que el verbo pensar o creer se utiliza mucho en japonés y se dice de la siguiente manera. ¡Ping! Estas letras que tenéis aquí, la primera es un kanji y las demás son hiragana. Se lee omoimasu.
Omoimasu es el verbo que se utiliza para pensar, ¿no? Por ejemplo, si dijera, pues yo creo que esta persona es amable. Kono hito wa yasashi to omoimasu. Yasashi significa amable. To omoimasu, pienso, ¿no? Kono hito, esta persona. Kono hito wa yasashi to omoimasu. Así que este uso del verbo omoimasu, del verbo pensar, nos ayuda también a descubrir ese respeto por el otro. Y hay cosas también de la vida diaria en Japón que ayudan también como a profundizar en este rasgo de la cultura japonesa que es el respeto por el otro. Una cosa que le llama mucho la atención a la gente, que en parte tiene que ver con esto, es la limpieza de las calles en Japón. Y que no hay ninguna papelera. No hay papeleras para tirar la basura y no suele haber basura por los suelos, ¿no? Es también otro signo de ese respeto por el otro, ¿no? Como respeto a los demás, pues cuido el lugar común y no tiro basura en los lugares comunes. Eso está muy presente también aquí en Japón. Y os voy a contar una anécdota también que tiene que ver con esto. Cuando yo llegué a Japón, una de las primeras palabras que aprendí fue esta de aquí, que tiene 3 kanjis. ¡Ping! Se lee daiobu. Se suele utilizar mucho en japonés, daiobu. ¿Qué significa? Daiobu significa, ok, está bien. Por ejemplo, si van a hacer algo que te incumbe a ti, pues te dicen, está bien, daiobu desu ka? Y tú dices, daiobu, está bien, ¿no? Entonces yo aprendí esa palabra y cuando fui al supermercado, como pasa en España, pues la cajera, cuando llegas con las cosas que quieres comprar, te pregunta, ¿quiere usted una bolsa para llevar sus cosas? Y yo quería una bolsa. Y entonces le dije, daiobu desu. Está bien. ¿Y qué hizo la señora? No me dio una bolsa. ¿Eh? Pero si yo le he dicho que está bien, que quiere una bolsa. Al final tuve que decir, hi, 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 hi. Y eso sí lo entendió, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues mirad, en la conversación y en las palabras hay un sentido, podríamos decir, más subjetivo y un sentido más objetivo. En esta conversación que yo tenía con la cajera, pues cuando ella me dice, ¿quiere usted una bolsa? Y yo le digo, está bien. El sentido objetivo es, estoy hablando de la bolsa y estoy diciendo que está bien que me dé usted la bolsa, así que démela, está bien, deme la bolsa, ¿no? Ese sería el significado más objetivo. Pero hay también un significado subjetivo que tiene que ver con la persona. De manera que cuando yo digo está bien, se puede también entender como estoy bien yo tal y como estoy. No necesito una bolsa. Entonces tenemos un sentido objetivo y un sentido subjetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que por ese especial respeto por el otro, el sentido subjetivo tiene un peso mayor. De manera que al decirle a la cajera, daiobu desu, está bien, lo que le estoy diciendo no es, está bien que me dé la bolsa, sino, estoy bien tal y como estoy. No hace falta que me dé una bolsa y por eso no me la dio. Ya aprendí que a este tipo de preguntas hay que responder de otra manera. Si quieres la bolsa, hay que decir onegai shimasu, que es la palabra que se utiliza para hacer un pedido, ¿no? Pedir algo. Negai es una petición. Negai más, pedir. Así que esta pequeña anécdota nos sirve también para entender un poquito mejor también esto de el respeto hacia el otro y cómo se tiene en cuenta
la índole subjetiva de aquello de lo que se está hablando, ¿no? Y algo que también escucho y que veo en la gente y que entiendo también por este respeto hacia el otro, es algo que también yo veía en España, y es que la gente tiene muy presente el no molestar al otro. No quiero molestarle. Y claro, yo eso en España lo veía muy especialmente con el sacerdote. Me pasaba a mí personalmente muchas veces. La gente decía, ay, el padre José Ramón está muy ocupado. Tiene 1000 cosas que hacer. Y había gente que, llevada de ese pensamiento, acaba diciendo, ay, pues no le voy a molestar. No le voy a pedir que me confiese. No le voy a molestar. No le voy a pedir que me atienda un rato para que escuche lo que necesito decirle. Está tan ocupado. Eso supone un problema para la persona que al final ni se acerca a confesarse ni se acerca a hablar con el sacerdote, y supone también un problema para el sacerdote. Para mí eso supone un problema porque ¿qué estoy haciendo yo para que la gente entienda que estoy tan ocupado que no tengo tiempo para ellos? Eso no debería de ser así. El sacerdote debería demostrarse disponible para los demás. Yo debería demostrarme disponible para la gente, que la gente entienda que puede venir a confesarse o que la gente entienda que puede venir a hablar conmigo. Y eso es muy importante. Y aquí en Japón, más todavía, porque con ese respeto exquisito hacia el prójimo, llevado a la figura del sacerdote, pues pasa esto mismo que pasaba en España. No le voy a molestar para pedirle que me confiese, no le voy a molestar para hablar con él, ¿no? Por eso creo yo que aquí en Japón tengo que hacer un especial esfuerzo por no mostrarme ocupado, por mostrarme disponible, por estar sentado en el confesionario y que la gente entienda que puede venir a confesarse, por estar disponible para que la gente venga a hablar conmigo. Porque ese respeto hacia el otro llevado más allá, ¿no?, de lo que se lleva en España, puede tener ese riesgo, ¿no? Así que eso también en mi labor sacerdotal tiene que estar también presente. Y otra cosa que quería deciros con respecto a esto es que, así como al principio del vídeo decía que el respeto hacia el otro tiene que ver con ese segundo mandamiento del que habla Jesús, que es el amor al prójimo, así que el respeto hacia el otro es profundamente cristiano. Pero al mismo tiempo que os digo eso, también os digo que hay que tener cuidado especialmente con una cosa. Y es que el respeto hacia el otro nunca debería ser una razón para dejar de hablarle al otro de Jesucristo. No puede ser que pensemos diciendo, como te respeto tanto, no te voy a hablar de Jesucristo. Como tú no eres cristiano y te respeto tanto, no te voy a hablar de Jesucristo. No, eso pienso yo que no debería ser así. Y de hecho, en mi vida, al menos desde que me encontré con Jesucristo, no ha sido así. Yo tengo, por ejemplo, amigos musulmanes. Hay un amigo musulmán especialmente cercano a mí con el que he hablado mucho de Jesucristo. Y él me ha hablado mucho del Islam. Y él me agradece que yo le hable de Jesucristo. Y yo le agradezco que me hable del Islam. Y es verdad que lo que no se puede es ir como avasallando, ¿no?, con el mensaje cristiano a la gente. Eso no es adecuado, ¿no?
Pero sí que es verdad que hay maneras prudentes, sensatas, con tacto, que permiten hablar de Jesucristo, aun a aquellos que no le conocen, aun a aquellos que profesan otras religiones. La manera en la que yo he sido educado en el movimiento de cursillos de cristiandad dentro de la Iglesia y que me parece especialmente elegante es la de hablar de Jesucristo a través del testimonio personal, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo lo comparto contigo porque te respeto y porque te quiero, te cuento lo que Dios ha hecho en mi vida. Y luego ya tú, pues con eso harás lo que tú quieras, pero yo lo comparto. Y es algo mío, es algo propio. Y de esa manera puedo hablar de Jesucristo y dar testimonio cristiano a los demás. Y además lo hago por respeto al otro y porque quiero al otro. Y precisamente porque le quiero, le hablo de lo más importante que tengo, de lo que es más importante para mí. Le hablo de Jesucristo, le hablo de Dios. Muy bien, misioneros. Creo que hemos llegado al final del vídeo y tengo que daros, creo, una mala noticia. Aunque yo creo que es buena, por lo que lleva detrás. Pero como era de esperar, pues me voy dando cuenta de que cada vez me cuesta más hacer los vídeos. No porque me vaya quedando sin ideas, que ideas tengo 1000 para los vídeos, sino más bien porque cada vez se me demanda más, cada vez tengo más responsabilidades y cada vez tengo menos tiempo para hacer los vídeos. No sé si voy a poder seguir haciendo un vídeo cada semana. Yo lo intentaré, pero no puedo prometer nada. Espero poder seguir compartiendo con vosotros estas aventuras y que podamos disfrutar todos de lo que Dios va haciendo en la iglesia aquí en Japón, ¿no? En esta labor apasionante que el Señor nos encomienda. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene, misioneros.